Muy buenos días. Continuando con el curso del control presupuestal en el Parlamento, el día de hoy vamos a continuar la presentación de la semana pasada que quedó pendiente. Habíamos propuesto llegar hasta el control que hacen otras instituciones, habiendo desarrollado la parte de Contraloría, faltaba el Ministerio de Economía y también de la prensa, ¿no? Habíamos quedado en el tema de Contraloría y habíamos definido en el primer módulo, primero la parte del poder, cómo se define el poder y de qué manera se ha delimitado el poder a través del tiempo. Segundo, qué significa control, cuál es el ámbito del control, qué tipo de control tenemos y qué tipo de control desarrolla el Parlamento, qué tipo de control desarrolla la Contraloría, el Ministerio de Economía, etc. Y en ese sentido desarrollamos un poco más lo que la labor que hace la Contraloría Pública de la Nación, ¿no? En función al control legal del gasto público. Habíamos definido que la Contraloría como tal es una institución autónoma, la misma que tiene como función constitucional, ¿no? Fiscalizar, supervisar la legalidad del gasto público. Y en ese sentido, ¿no? Su función constitucional estaba desarrollada y estaba definida más a ser un órgano preventivo, más que hacer justicia o tener una función jurisdiccional. Y hasta ahí nadie nos quedaba. El día de hoy vamos a ver la continuación, como les decía, del Ministerio de Economía y del periodismo, para pasar después al control por el Parlamento, que es más un control político, ¿no? Entonces, cuando miramos el 28 de la ley de control, de la ley de presupuesto público, la 28411, ¿no? Hace referencia de que la Dirección Nacional de Presupuesto Público realiza el control presupuestal, que consiste exclusivamente en el seguimiento de los niveles de ejecución de ingresos respecto a los créditos presupuestarios autorizados por la ley de presupuesto. En este marco, más que todo, economía, ¿no? Ya no hace función, no hace un control como lo hace Contraloría, ya no lo hace a través de auditorías, ya no lo hace a través de medidurías, etc. Aquí va más el control financiero, ¿no? En esta parte del control financiero, lo que ellos buscan es tratar de que se gasten bien los recursos, segundo, que tenga financiamiento, ¿no? Y que puedan pues, tratar de controlar, ¿no? De una u otra manera que el gasto tampoco se dispare en muchas. Y obviamente el presupuesto público, ¿no? Que se aprueba está enmarcado en el marco macroeconómico multianual. Es un presupuesto que ya viene establecido por sus metas, digamos. Y este presupuesto, ¿no? Tiene todo un proceso. Este proceso se inicia entre febrero, marzo de cada año, previo a la ejecución del presupuesto, y se establece un marco macroeconómico multianual donde están los supuestos, las metas, los objetivos, para poder desarrollar este presupuesto. En ese sentido, ese marco macroeconómico es el programa de corto y mediano plazo. Es el programa donde establece la política fiscal por 3 años, donde nos está diciendo de qué manera se va a gastar, ¿no? Para el año siguiente y cuál es la previsión que se tiene para los 2 años siguientes. Digamos que a partir del 2000 que se da esta ley de responsabilidad de transparencia fiscal, donde establece que tanto el presupuesto como los créditos como el endeudamiento tienen que estar en función al marco macroeconómico multianual. Desde ahí un poco que las finanzas públicas se han ordenado mejor. Entonces, economía y finanzas trabajan en función a este escenario, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, que el Sistema Nacional de Presupuesto está constituido, ¿no? A través de la Dirección Nacional de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Presupuesto, los pliegos, las unidades ejecutoras y la Oficina de Presupuesto Local. Es decir, es el sistema presupuestario y trabaja ahí. Es el sistema que a través de sus órganos, a través de sus normas, desarrolla todo este proceso. Y obviamente, pues, cuando hablamos del sistema
sistema hablamos de sectores, hablamos de pliegos, hablamos de unidades ejecutoras, actividades, componentes, ¿no? Que son a veces un poco más complejas, porque cuando uno empieza ya a bajar un poquito más en la parte presupuestaria. Recuerden ustedes que cuando hablamos de clasificadores, hablamos de clasificadores de ingresos, de gastos, de actividades. Entonces, esta es la parte, digamos, como la iceberg, que uno ve la puntita de una manzana del agua, pero debajo del agua puede salir una inmensa bola de hielo. El presupuesto es lo mismo. Hablamos de sectores y hablamos, por ejemplo, del sector de educación, pero debajo del sector de educación están todas sus instituciones públicas, las unidades ejecutoras, y seguimos bajando y así. Entonces pasamos del presupuesto, pasamos a contabilidad, de contabilidad pasamos a tesorería, y así. O sea, los sistemas se van entrelazando. El presupuesto tiene eso. El presupuesto pasa por todos los sectores y por todas las actividades, y obviamente por todos los sistemas. Entonces, cuando se ejecuta el gasto, economía tiene los instrumentos para poder hacer esto de manera ya, digamos, más fina. ¿En qué sentido? Presupuesto es una previsión de gasto, donde el Estado estima cuánto va a gastar en función a las leyes tributarias que tenemos, en función al sistema tributario y en función a qué política se va a implementar. Entonces, hasta antes del 2000 teníamos el escenario este, pero pasado el 2000 me dicen, no, vamos a hacer lo siguiente. Está bien que se estime, pero ojo, que es una estimación, puede ser o no puede ser. ¿Cuántos de nosotros en nuestro hogar hacemos un presupuesto por año, por ejemplo? Y digo yo gano tanto, lo multiplico por 12, va a tener tanto ingreso. Ahora viene lo bueno. ¿Y a qué voy a decirlo para gastar? Y ahí me pongo a conversar con mi esposa. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Y hasta también levanta la mano, papá, yo también quiero una cosa. Papá, entonces, así se va armando el presupuesto. Acá es lo mismo, son estimaciones. Pero ¿qué pasaría si en la mitad de camino, por ejemplo, no, me sale un trabajo extra, quitar un curso de presupuesto, hay un ingreso adicional? Entonces, ¿cómo destino ese ingreso extra también? Es otro tema de conciliar con la familia. Es lo mismo el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, aquí me dice, tengo el presupuesto, pero ahora hagamos un marco macroeconómico para planificar. Y no solamente eso, ahora hagamos un PSA, hagamos un programa de compromisos anuales. ¿Y qué significa este PSA? Esto significa que hagamos un gasto que esté realmente financiado, que realmente ingrese el billete para poder cumplir con los compromisos, para poder cumplir con las metas que me estoy proponiendo. Entonces, ya estoy en un siguiente nivel. Digamos. Primero digo, tengo esto de estimación, ahora sí, va a llegar a esto. Y así trabaja economía en esa parte de la ejecución del gasto. Primero dice ejecución de los créditos presupuestarios, la programación del compromiso anual, proyección del gasto en base al PCA, etc. Ustedes lo pueden ver, pero en sencillo es eso lo que se hace. ¿No? Esa es la forma de trabajar, esa es la forma de establecer el gasto. Y ahora pregunto, ¿qué es crédito presupuestario? Porque también es importante tenerlo presente, porque muchos dicen a veces, el presupuesto, ¿quién tiene la plata? ¿No es cierto? ¿Alguien me puede decir qué significa crédito presupuestario, más o menos para ir sintonizando? Bueno, el crédito presupuestario viene a ser, ¿no? Los recursos aprobados en la ley. A ver si lo pongo así, es como una línea de crédito, pero es como una tarjeta de crédito. Yo creo que todos o la mayor parte tienen una tarjeta de crédito, ¿no? Y nos dicen, bueno, tienes tanto para gastar, ahora vamos a ver el financiamiento y ese es tu techo. Entonces, ese es el techo que tenemos para gastar. Es un crédito. O sea, nos dan esa línea para poder gastar en función a nuestro PCA, en función a nuestros compromisos y en función, obviamente, a que realmente ingrese el billete, como se dice, para hablar más simple. Ahí sí estamos hablando ya de plata. Primero, marco legal. Tengo un marco legal. La ley me dice, gástate 100 millones. Ahora viene lo real. ¿Y de dónde salen los 100 millones? Ya, viene
vienen los tributos y me dicen, acá están los 100 millones. Entonces, ahí estamos ya compatibilizando marco legal con la plata y se cumple ese uso. Entonces, esa es la etapa de ejecución del gasto, está por preparatoria de ejecución propiamente dicho. Entonces, cuando entramos ya a la fase de ejecución, no solamente basta con que esté pintado, como decimos nosotros en la ley, sino que tiene un proceso ya. Primero, tiene que haber una certificación del gasto, es obvio. No es que sale un compromiso y contra qué lo gasto. Tiene que estar la plata en el presupuesto. Por eso que a veces dicen, señor, quiero hacer esto. Sí, pero ¿está financiado? Primero, ¿está financiado? No. ¿Está en el presupuesto? No. Entonces, vamos a buscar financiamiento. Esa es la primera etapa. Después viene el compromiso, después viene el devengado y finalmente el girado. Como ustedes se dan cuenta, en la medida que vamos avanzando en las etapas de ejecución del presupuesto, ya llega un momento que nos confundimos también con el sistema de tesorería. Girado, devengado, por ahí está más que todo con tesorería, ya se va confundiendo. Ya la parte presupuestal quedó allí, ya está ahí la parte presupuestal, pero la parte ya del otro sistema ya va entrando, ¿no? Ya van entrando porque hay que pagar y ya estamos en un sistema de tesorería. Cuando giras un cheque ya estás en tesorería, ¿cierto? Entonces, esa es la fase, ¿no? del pago. Por favor, la siguiente. Y este es el presupuesto que tenemos actualmente, ¿no? Lo he presentado por 3 niveles, a través del presupuesto por resultados, a través de asignaciones presupuestarias que no resultan en productos y acciones centrales. Y esto es lo que tiene economía o lo que tiene el proyecto de ley de manera general. Hoy en día estamos entrando en un proceso de presupuesto por resultados, donde este proceso, ¿no? Que implica mejorar la calidad del gasto público, tiene esta tendencia. Y el presupuesto para el 2014, el modificado, es de 134.125 millones. Entonces, este es el escenario en el cual, ¿no? estamos ahorita en las finanzas públicas. Estamos entrando en un proceso de presupuesto por resultados, como la reitero, trata de mejorar la calidad del gasto público a través de resultados. Y en este escenario es que se maneja las finanzas y que se maneja también a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Y aquí entramos al presupuesto por resultados. Entonces, en el devenir del tiempo, la función de economía es vigilar el tema del gasto más financiero, pero también buscando digamos, que tenga calidad, un gasto con calidad. Entonces, en el 2007 se hizo una reforma del presupuesto por resultados, ¿no? Esta reforma tuvo como finalidad que el presupuesto no sea de manera financiera, de manera incremental. Quienes han estado en la administración pública deben recordar, porque hasta ahora se da inclusive, que todos los años lo primero que se ve es cuánto creció el presupuesto, cuánto aumenta el presupuesto. Eso es lo primero que se ve. Pero no se ve en otra parte que te dice, oye, ¿qué se logró con el presupuesto? ¿Cuál fue el resultado de ese presupuesto? Esa respuesta no había hasta antes del 2007, con la gestión del doctor Álvaro Castro, que fue presidente de la comisión en ese tiempo. Él llevó esa reforma, ¿no? Y ahora Economía la está implementando y la está llevando ya por cerca de 7 años. Empezamos con 4 o 5 programas, después con 9, después con 22, y se llamaban en ese entonces programas estratégicos, ¿no? De los cuales ustedes pueden ver programas presupuestarios estratégicos. Y ahí está, en el 2008 empezamos con 5, 2009 con 15 o algo así, o 5, 9, 15, ustedes lo pueden ver ahí. Y ese es el porcentaje que tenemos en ese entonces de presupuesto por resultado. Eso significó un gran cambio para las finanzas públicas. Eso ha significado que a través de eso ustedes pueden ver, primero, identificar problemas en salud, en educación, en transporte. Entonces, si hasta ayer hacíamos un presupuesto incremental, hasta ayer hacíamos un presupuesto financiero, si hasta ayer solamente nos preocupábamos cuánto vamos a pagar a la gente, multiplica 12 por tanto, va a ser tanto, cuánto va a ser el servicio, tanto por tanto.
Hoy en día estamos entrando en otro sistema, que es un sistema que tampoco es sencillo. En España se lleva esto por cerca de no sé cuántos años, 30 años, del 80. Chile también lo lleva desde el 95, 94. Chile, para entrar en presupuesto por resultados, es una reforma primero del sistema de estadísticas. ¿Y por qué? Porque el presupuesto por resultados es importante como construir indicadores. Por ejemplo, cuando vamos al programa articulado nutricional, ¿qué significa eso? Significa que primero vamos a hacer identificar un problema. Y ese problema llevarlo a un sistema de marco lógico que le llaman. Un sistema de marco lógico donde va a ser identificar las brechas, los indicadores, qué tanto está la población, ¿no?, en estado de desnutrición. A través de esos estudios vas a tener tus objetivos, tus actividades, tus metas y tus indicadores. Entonces, cuando tú comienzas a ver indicadores, cuando empiezas a ver, digamos, en qué estado actual estamos, entonces uno ya empieza a dar bien de atención a lo que quiere el Estado. Entonces, y ahí interviene el Estado en la economía y te dice, bueno, para el siguiente año el Estado va a dar tanto y bien para mejorar la situación de esas personas. Ya se puede medir, entonces ya hay un resultado. Y esto se hace con todo. Todos son problemas, ¿no? Entonces lo que se hace ahora es que el Estado entre a solucionar problemas, pero con resultados, midiéndolos por indicadores. Entonces uno tranquilamente, cuando evalúa el programa articulado nutricional, puede decir, bueno, la mejora de este programa fue, por decir un indicador, no tengo la cifra, puede ser la desnutrición en Perú es de 30%. Para el siguiente año vamos a mejorar, pues vamos a bajar a 25%. Ese 5% lo vamos a poner en 2.000, 3.000 millones de soles, ¿no es cierto? Ese 5% es el aporte del Estado. Ahora, el impacto de si realmente la población mejoró, y esa es otra cosa, ya estamos en otro tema más complejo todavía. Porque muchas veces podemos decir, sí, la política fiscal a través del presupuesto público tiene esa mejora, pero también los economistas y los grandes académicos también dicen que el propio desarrollo económico también te soluciona problemas. Y más aún, el desarrollo económico es mejor todavía. Por eso es que muchos dicen, no le den billete, dale trabajo. Porque con trabajo muy rápidamente sales de la pobreza. Pero ya es otro tema, ¿no? Es medición de impacto. ¿Qué tanto ayuda el Estado a través del presupuesto en solucionar un problema social, un problema de pobreza? Entonces, toda esta reforma que se hizo es muy importante. Primero, estamos ahorita ya no se llaman presupuestarios estratégicos, ahora solamente se llaman programas presupuestarios, ¿no? Se cambió el nombre y también se cambió la metodología, porque era una metodología de repente muy sofisticada, muy fina, ¿no?, donde muchas veces se hablaba de presupuesto por resultados, pero no se comprendía. Nosotros hemos tenido la oportunidad de reunir a varios directores de presupuesto de los sectores y conversamos sobre presupuestos por resultados. Y no tenían mucho conocimiento. Digamos, la reforma está allí, queríamos hacer esto, pero no había mucho conocimiento, porque tenía ese tema cultural. Es meterse en la cabeza y en el chip de que aquí para adelante todo va a ser a través de costos, todo va a ser a través de presupuesto voluntario. Cuando yo vengo todos los días a ver cuánto voy a pagar este mes, ya, tanto, cumplieron tanto y hasta pagan a la gente. Digamos, trabajamos como insumos, pero no miramos productos. Y es difícil ese proceso. Pero decía que hay muchos países que tienen años en esto. Estados Unidos en 1956 llevó presupuesto por resultados. Miren, en 1956. Porque el tema de siempre ha sido, primero recursos, y después qué tan eficientes somos con los recursos, y tercero el control. Las reformas sobre el presupuesto siempre han estado metidas en planificación, siempre se han estado metidas en gestión y en control. Y la eficiencia del gasto siempre ha estado ahí en boga. A través del presupuesto por programas, a través del presupuesto en base cero, ¿no?, a través del presupuesto por objetivos,
y ahora tenemos el presupuesto por resultado. Entonces, esto siempre ha sido un tema latente de todos los países del mundo, y yo creo que de cualquier persona, porque lo que se busca es la eficiencia del gasto. ¿Qué tan bien gastamos? ¿Qué tan bien gastamos el billete que nos dan todos los peruanos? ¿Qué tan bien se gastan los impuestos que ellos le dan al Estado? Como algo tan simple, por ejemplo, todos tenemos los que tienen hijos, al menos yo creo que lo envían al colegio, y algunos lo envían al estatal y otros al privado. Y el privado, el que lo envía al privado, ¿por qué el privado? Porque probablemente la educación del Estado no es buena. Entonces, allí nomás hay una duplicación de gastos. Porque si yo estoy pagando para que me den una educación, como mínimo tendría que tener una educación, digamos, de calidad, para yo no enviar a mi hijo al privado. Entonces, allí nomás hay un esto. Y si me voy a salud, hay otro. Igual, yo estoy en salud, pero la prestación de salud es mala, por lo tanto, un seguro privado. ¿No se dan cuenta? Al final, el gasto no es bueno. Y lo que se busca con eso es mejorarlo, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes reformas que se ha hecho en el Perú, presupuesto por resultados, que se inició, reitero, en el Parlamento, en el presupuesto, a través del presupuesto 2007. Posteriormente se siguió incorporando en la ley de presupuesto en el 2008, ya a partir de 2009 ya es permanente, digamos. La norma es permanente y está digamos, regulada como un capítulo aparte en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Hoy en día, como decía, el gobierno le ha dado más impulso a esta reforma, una reforma que se inició con 5 programas, hoy día estamos con 73. Miren, y ustedes ya pueden ver, son tantos que no alcanzan en el año de ser pequeñitos, pero ya hoy día ustedes lo pueden ver en el CIAP, en la ley de presupuesto. Es un gran avance del Estado, ¿no? Es una gran mejora. Pero reitero, no es que con esto soluciona el gasto público de la noche a la mañana. Es toda una cultura, es todo un proceso. Continúo. Entonces, Economía también ha elaborado un sistema de administración financiera, yo creo que todos lo conocen, donde se puede ver la ejecución del gasto público, ¿no? Ellos controlan de esa manera a todas las entidades que le dan transferencia de recursos. Y lo puede ver, es un sistema bastante amigable, donde a través de este sistema, no sé si me da el tiempo, pero en la parte final le puedo enseñar a manejarlo. Porque es importante cómo se maneja. Y ustedes, cuando un corriente le pida una información sobre el presupuesto, tranquilamente aquí pueden tener todo. Depende de cómo vamos a saber manejarlo. O inclusive se exporta hacia Excel. Y lo pueden bajar. Y de aquí se pueden hacer análisis. Tiene una data desde el 99 hasta el 2014. Y tranquilamente pueden hacer seguimiento. Y claro, hay ciertas particularidades que hay que tener en cuenta, pero yo creo que como estadística tiene es importante para hacer un análisis, digamos, preliminar de una tendencia que puede ser, porque lo que sí es cierto es que en el presupuesto ha ido mejorando en cobertura, ha ido mejorando, digamos, en instituciones que han ido incorporando su presupuesto en el presupuesto público. ¿Y qué es eso? Deberían ustedes saber. A ver, si ustedes, por ejemplo, entran a CIAF y ven fuentes de financiamiento, van a entrar como 10 fuentes de financiamiento del presupuesto público. Y cuando entran al 2014, fuentes de financiamiento ya son 5 nada más. Mira, de 10 se reducieron a 5. Y ustedes van a decir, ¿qué pasó? ¿Eso se desapareció? No, se ha ido mejorando, se ha ido ocupando de otra manera. Por ejemplo, el fondo común. Antes aprobaron la ley, pero no estaba en el numerito ese del total. Por ejemplo, ahora es 118.000 millones. Si me preguntan, ¿el fondo común? Sí, ya está incorporado en esa cifra. Pero antes, del 2005, 2006, no estaba incorporado. Estaba en la ley de presupuesto, pero no estaba en ese numerito de 118.000, por decir ahora como ejemplo. Los ingresos propios igual van, etc. Entonces, el presupuesto ha ido mejorando también en cobertura. Entonces, cuando uno ve el presupuesto ya lo ve más completo.
los recursos extrapresupuestarios son menos. Nuestra empresa, obviamente, no está el presupuesto del Banco Central y otras instituciones, pero ha ido ganando en cobertura, ha ido mejorando. Entonces, este sistema me puede ayudar para hacer un cierto análisis, ¿no?, sobre las entidades del Estado. Y este es el resultado que tenemos en finanzas públicas. Y es interesante verlo aquí porque tiene un gran significado. Primero, ¿qué ha pasado con la deuda y qué ha pasado con el sector económico? Entonces, para llegar a esto tenemos que tener primero ingresos, después gastos y resultados. Y como resultado económico podemos ver que se ha ido reduciendo, que es la parte derecha donde dice resultado económico, donde está de 4% hacia abajo, y ustedes pueden ver que hemos pasado de un déficit inclusive que llegamos al 10%. Estamos hablando del 87, 89, para pasar a un equilibrio que tenemos en cero, y en algunos casos hemos tenido un superávit. Vemos que las finanzas, los ingresos han sido mejores, ha habido mayor ingreso que gasto. ¿Y qué ha pasado con la deuda? La deuda se ha ido reduciendo. Miren, llegamos a cerca de más del 60%. Y en los últimos tiempos tenemos 18% tenemos deuda total, de externa e interna. ¿Se dan cuenta cómo se ha ido variando? ¿Por qué? Porque se ha ido tratando de controlar mejor las finanzas públicas. El tema de entrar ya en un programa de marco macroeconómico internacional, entrar en reglas fiscales, ha sido importante. Ha sido un presupuesto, digamos, más ordenado, finanzas públicas más ordenadas, ¿no? Y ustedes lo pueden ver aquí. Y más aún, el año pasado hemos entrado a otra reforma más profunda ya, no solamente en reglas fiscales convencionales, sino estamos ya en el resultado económico estructural. ¿Y qué significa eso? Cuando nosotros tenemos un resultado económico convencional, hacemos sumas y restas de ingresos menos gastos. Y en esas sumas y restas de ingresos menos gastos, contemplamos el ingreso tal como viene. Ustedes han escuchado, no hace poco, hace 3 o 4 años estamos con el boom de los precios internacionales de los minerales, ¿cierto? Entonces, dentro del ingreso tributario, ¿no?, se consideraba ese ingreso como si fuese un año normal, un año que siempre se da. Pero todos sabemos que ese precio o ese ingreso fue temporal, fue adicional, fue un extra, digamos así. Pero en las finanzas se medía así, entonces no veíamos el impacto de esos mejores precios. Y obviamente se gastaba en función a lo que ingresa. Digamos, hacíamos un gasto procíclico, como le llaman en la economía. Más ingreso, más gasto, que ha sido siendo una tendencia en todos los países que no tienen este tipo de instrumentos. Cuando entra la ley de reforma de responsabilidad y empresa fiscal, ¿no?, la idea sería un trabajo contracíclico. Y dentro de este trabajo contracíclico significa que cuando no hay ingresos, utilicemos las reservas que tenemos. Hoy en día tenemos un fondo, un FED de estabilización fiscal de cerca de 10.000 millones de dólares como fondo. Pero bueno, esto significa que pasar de un resultado económico convencional a un estructural es tener un esquema, digamos, más limpio, por decirlo así. Todos aquellos excedentes, todos aquellos extras que salen, los aparto. Y lo que quiero ver es un indicador más, digamos, más sencillo, que me diga estructural, que me diga que todos los años voy a recibir esto. Voy a recibir, por decir, un ingreso del 14% de presión fiscal. Ese va a ser el ingreso, digamos, estructural. La parte extra la voy a separar. Entonces lo que me va a decir es que como programador mis gastos van a ser más, digamos, cuidadosos y también financiamiento. Porque ¿qué sucedería si se caen los precios de manera abrupta? El gasto se va a resentir. Y más aún si el gasto está financiando remuneraciones o aumentos, voy a tener un problema, porque una vez que tenga el derecho, una vez que ya tengo, ya la ley dice paga, tengo que pagar.
Si por ley hiciera eso sería bacán, como se dice, pero la ley le genera el derecho, pero no le genera la parte económica de cómo lo va a financiar. Entonces, por eso es que se cuida eso. Estamos en un esquema más fino. Y esa es la política fiscal que se lleva de esa manera, ¿no? Entrando, digamos, a indicadores, digamos, más finos en política fiscal. Y esto ya lo lleva Chile, lo llevan otros países que están esto le llaman como la segunda reforma en el tema fiscal. El siguiente, por favor. Y ese esquema que tenemos en el tema fiscal, pues nos ha llevado también a que las calificadoras de riesgo pues nos den un bono por ser buenos pagadores. Ahorita hay confianza. A un último Moody's se ha dado una calificación A más 1, A algo así. Y estamos en un buen momento, estamos en un grado de inversión muy bueno. Y eso es bueno para el país en su conjunto, porque como si somos buenos pagadores, cualquier empresa que vaya a poner a levantar recursos lo va a hacer a un menor precio. No vemos que el riesgo país es menor. Entonces, cuando usted escucha que el riesgo país tiene que jugar con eso, juega con eso. Tiene que ver con ese esquema, con ese escenario. Así. El siguiente. Ese es el escenario que tenemos ahora en el tema de confianza. Sí, dígame. Respecto al tema de la deuda, ¿se tiene alguna certeza de cuál es la deuda interna? De la externa es relativamente sencillo, me parece, o me da la impresión, pero de la deuda interna. A ver, quiero entenderlo. Si tú revisas el boletín del BCR, vas a encontrar deuda interna y deuda externa. Deuda externa, ahorita tenemos cerca de 8.000 a 10.000 millones de dólares. Y la diferencia es de deuda externa, interna y la otra es externa. Y tú la encuentras en el boletín del Banco Central de Brasil. ¿Qué tan confiable es esa? Porque mira, o sea, el año pasado se estaba conformando una comisión para asesorar la deuda interna con sentencias judiciales firmes y eso. ¿No? Se elaboró un cuadro y todo, pero ¿qué pasa? Muchas autoridades nacionales, lo que es locales, ¿no? El gobierno regionales y municipalidades no enviaron información o enviaron incompleta, ¿no? Entonces a eso voy un poco con el tema de la sinceridad de la deuda interna. Otro es de lo que es, por ejemplo, lo que son los bonos de reforma agraria. Ahí también es otra cifra que habría que evaluar qué tan sincera es con la que se tiene, ¿no? ¿Sí, alguna otra pregunta? Ya. Primero, está confundiendo las cosas. Entonces no es directo, porque este tema hay que tenerlo bien claro para poder entenderlo. Cuando hablamos de deuda pública, estamos hablando de los préstamos que hicimos con el resto del mundo. Y cuando hablamos de interna, de aquellos financiamientos que el Estado, ¿no?, ha hecho con el mercado interno. A eso me refiero de deuda interna. Lo que tú me hablas de deuda social, ¿no? Una deuda que hasta ahorita no es justificable. Por ejemplo, hablábamos de la famosa deuda del decreto 037-94. Esa deuda tenía un potencial de pago de cerca de 3.000 millones. Otra deuda que está en el sector defensa, que le deben a los civiles, ¿no? Porque salió en el 90 una ley que tenía que asimilarse, algo así. Hicieron un juicio que esa deuda cuesta cerca de 30.000 millones. Y sigo así, la ley de reforma de los bonos agrarios que me hace referencia, que algunos dicen que 4.000 millones de dólares. De FONAVI, que en un siglo se decía que era 70.000 millones, al final bajó a 20.000, bajó a 15, ahora no sé. Entonces, cuando hablamos de deuda social a que hace referencia, no es, verdad, hasta ahorita incalculable. Pero sí es cierto que es mucho. Pero lo importante de esto es que si hasta hace 5 años no se pagaba, ahora se está pagando. No, digamos, mi duda va sobre el tema de la modificación. Entonces, lo que quiero entender bien, ¿esa deuda social es parte de la deuda interna que tiene el Estado o no? No, esa es otra cosa. No es parte de eso. Entonces son dos cosas diferentes.
Entonces, pasamos ahora a los no institucionalizados, y ahí en la parte también de economía había un tema, no lo he puesto ahí, un tema más reciente, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos gobiernos locales o regionales que tienen problemas en sus cuentas? La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro tiene la facultad de, digamos, a pedido de Contraloría para suspender temporalmente esas cuentas, ¿no? Entonces hay un proceso cuando hay malos manejos de recursos públicos, donde interviene Ministerio de Justicia, Interior, Contraloría y también el MEF. La idea de ahí es salvaguardar pues, el buen uso de recursos. Entonces, y últimamente, hace una semana, se aprobó en la permanente un proyecto para afinar más esta norma, de tal forma que esos recursos tampoco estén suspendidos por largo tiempo, sino que no se perjudique la población. Entonces se está creando un mecanismo para crear una ley ejecutora temporal, extraordinaria y excepcional y especial para que pueda, ¿no? Tratar de ejecutar los recursos que se han aprobado en esa cuenta que están suspendidas. Entonces, ese también es un control financiero que hace economía y está hace también conjuntamente con Contraloría, con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio del Interior, ¿no? Ahora entramos al cuarto poder, la prensa. Todos sabemos que la prensa tiene un fuerte control y más de los domingos siempre estamos atentos a las denuncias que se hacen, ¿no? Entonces las denuncias que se hacen son recurrentes y la prensa siempre estaba ahí presente por el lado de fiscalización. Entonces este es un órgano no institucionalizado. ¿Sabe que cuando hicieron la clasificación sobre el tema de cómo son los órganos que controlan, había los institucionalizados y los no institucionalizados? Los institucionalizados eran pues Parlamento, Contraloría, MEF, entidades, y los no institucionalizados son pues la prensa, son los mismos grupos políticos que no lo hacen a través del Parlamento, de sus representantes, sino lo hacen de manera separada, digamos, son aquellos que no tienen una formalidad, no tienen un procedimiento legal, pero igual lo hacen, igual denuncian. Y es importante, ¿no? Reitero, ¿cuántas veces se ha visto denuncias sobre este caso? Y es recurrente y aquí hace que intervengan los órganos que tienen pues la facultad jurisdiccional para desarrollar. En la República, corruptos roban a los pobres, Contralor General. Ahora vamos al control, ¿no? en el ciclo presupuestario. Ahorita hemos hablado del control por institución. Ahora, el presupuesto, ¿no? También se puede ver a través de sus ciclos, a través de sus fases, le llaman, ¿no? Entonces, el presupuesto tiene las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación. Y el control es en todas. Tienes un control político, jurídico, financiero, social. Entonces, como ustedes pueden ver en esta famosa rueda, ¿no? Intervienen todos los actores. Ya hemos visto el Contraloría mirando la ejecución del gasto. ¿En qué fase? Puede ser la fase previa, simultánea y también posterior. Congreso también puede ver en todos los escenarios. ¿Participa en todos los escenarios? Sí puede participar. Y sí lo hace también. Las entidades públicas en la fase de ejecución. En la prensa está en todas. En ejecución, en coordinación, en todas las vías, donde ve mal manejo, interviene. Digamos que en esta rueda podemos ver donde participan cada actor en las fases del presupuesto. O sea que aquí no lo miramos y digamos quién es el responsable de esas fases, sino cómo se controla esas fases. Ese es el punto de vista de esta parte. Entonces, si por ejemplo hemos visto el presupuesto inicial, aquí podemos ver ya cómo termina un año. Y ahí podemos ver cómo se modificó. Entonces, si yo me pongo a pensar como Congreso, por ejemplo, cuando se aprobó el presupuesto en el año 2010, el presupuesto que aprobó el Congreso fue de 81.857 millones. Eso
fue lo que yo vi, eso fue lo que el Congreso aprobó, eso fue lo que el Congreso le autorizó para que puedan gastar. Pero ustedes pueden ver un PIN, ya le llaman. Un PIN es presupuesto institucional modificado, de 106.415 millones. Y miramos una ejecución de 88.219. Entonces yo como Parlamento controlo, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Estamos hablando de un presupuesto, de un instrumento financiero que debería estar bien elaborado, ¿no es cierto? Como mínimo. Como en una casa, digo yo, bueno, ¿cuántos son los ingresos y cuántos son los gastos? Pero resulta que cuando yo termino mi presupuesto de ingresos, se sube una barbaridad, pero mi situación queda parecida a la programación inicial. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues ese control lo podemos hacer nosotros como Parlamento. Sí lo podemos hacer nosotros. Entonces, Contraloría también tendrá que chequear qué pasó con ese incremento de ingresos, ¿no? Porque ya cuando entramos ya en el proceso de ejecución, nosotros aprobamos un monto, pero por la ley general ellos pueden modificar. Es decir, que cualquier incremento por otra fuente que no sea recursos ordinarios o de endeudamiento lo puede hacer por resolución. Entonces sí lo pueden hacer. Sí, legalmente la ley te lo dice, lo puedes hacer. Ahora, pero ¿qué dice pues la transparencia? ¿Qué dice el acceso a información cuando tú vas y tú dices y vienes al Parlamento y te dicen, mira, vamos a ejecutar una obra que va a tener impacto en 3 distritos, ¿no? Una obra de saneamiento que cuesta 30 millones. Lo pinto así en el presupuesto. Le digo que esa palabra porque siempre se utiliza en la carrera presupuestal. Lo pinto ahí, está el número ahí, 30 millones. Pero una vez que el Congreso lo autorizó, te dio el pase para que ejecutes. Te dice, bueno, 30 millones, mira, hay una elección, me presento, yo no quiero ejecutar eso, pum, lo bajo. Y me hago unas 100 obritas pequeñitas de impacto para la gente, para el pueblo, para mi pata le voy a hacer su losa deportiva. Pata va a estar contento con la gente, ¿no es cierto? Ahí tengo el voto seguro. El otro que más me pide, ¿qué te pide? Un colegio, ya, chiquito y así. Entonces, ese proyecto que inicialmente fue para un impacto, digamos, de 3 distritos, se convierte en algo pequeño. La pregunta es, ¿está bien o está mal? ¿Está permitido? No, la pregunta es si ese presupuesto ya destinado a una obra está permitido para que pueda cambiar, modificar a otro tipo de obras. Sí, la norma sí te establece la flexibilidad. Te dice que puedes modificar, puedes anular, te da cierto mecanismo. No, así, pues vamos por el lado legal, sí está. O sea, si Contraloría revisa, sí está. La pregunta es hacia el elector, hacia aquel que nos va a castigar o nos va a premiar cada 5 años. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Obviamente, aquí también hay un tema ya de prioridades, porque si yo recibí a cambio una losa deportiva, esa gente va a estar tranquila, ¿de acuerdo? Pero ¿qué miramos por otro lado? Son obras grandes de impacto, de mayor impacto, ¿no es cierto? Estamos ante una ya cuestiones más de prioridades y de intereses, en el cual un político no escapa, ¿sí? Que todo el día se supone que puede tirar de planificar sus gastos, sus prioridades. Se supone que ellos hacen su cuadro de necesidades para ver cómo solucionan, ¿no?, los problemas que tienen en cada región, en cada sitio. ¿De qué manera entonces va a existir esa transparencia? Si yo doy presupuesto para una determinada obra y al final digo no, bueno, me equivoqué o de repente es más principal que la otra. Entonces, la ley, al permitir modificar un poco que
desliza, ¿no?, que haya menor transparencia y que los ciudadanos también no se sientan satisfechos con esa necesidad que tienen. Entonces, a mí me parece que las leyes deben ser más directas, no subjetivas, de que te doy para esto, pero si tú ves a criterio del que dirige, ves otra prioridad, bueno, puedes modificar. Entonces, ¿cómo se va a hacer una verdadera evaluación? ¿Cómo va a haber una transparencia? Si la ley me permite cambiar de acuerdo a mi subjetividad, ¿no es cierto? Entonces, un poco que el presupuesto se empobrece porque no cumple con las necesidades propias de cada región. Bueno, eso es mi parecer, no sé, la Comisión de Presupuesto debe tener sus conocimientos respecto a esto, ¿no? Sí, otra pregunta. Buenos días a todos. Mi consulta va con respecto a la lucha que se tiene que hacer contra el extrema pobreza. Los últimos reportes indican que cada año estamos teniendo resultados menores porcentualmente en cuanto a la extrema pobreza. Fundamentalmente porque la extrema pobreza se encuentra en la zona rural, en las zonas más apartadas de las grandes ciudades y en poblaciones pequeñas. Si es así, ¿cómo hacemos para controlar el presupuesto de las regiones y los gobiernos locales en cuanto a la centralización y la expectativa política que hacen las autoridades para lograr una regresión? Todos sabemos que la mayoría de autoridades invierten el presupuesto donde está focalizado la mayor cantidad de electores. Entonces, ¿cuánto le vamos a ganar a la extrema pobreza? Que están ubicados en localidades muy pequeñas, muy aisladas, y que tenemos que luchar si queremos hacer una verdadera inclusión social, porque no podemos tener un país de los años 30 en pleno siglo XX. Gracias. Mira, de acuerdo con el gráfico estadístico se aprecia realmente que en las cifras PIB hay un excedente ahí que sobra, no se quiere ejecutar. Desde el 2010, 30% y así sucesivamente hasta llegar al 2014. ¿Cuáles son los problemas esenciales que realmente ocasionan esta situación? Yo creo que acá estamos hablando uno de los puntos neurálgicos que se tiene en el Parlamento, la diferencia que hay entre el control político y el control legal. En el control legal vemos si el gasto se ha ejecutado conforme a las leyes, pero el control político a lo que vemos es controlar la decisión de ejecutar ese gasto. Evitamos los gastos superfluos, los gastos no prioritarios. Precisamente el control político es preguntarle al político que toma la decisión cómo justifica no gastar en saneamiento, cómo justifica no gastar en programas sociales para la reducción, acá por un tema de veredas, por temas de repente un estado. Ese control político es el control a las decisiones, porque esa decisión que toma el político es más racional a la que gasta los recursos. Es en realidad la racionalización de las decisiones tomadas por el político. Normalmente la prensa, nuestra población, no hace la diferencia entre el control de la legalidad con el control político. Todos se enfocan al control de la legalidad como el gasto, la forma corrupta, la delincuencia, pero no se enfocan al tema de qué tan justo es que se gasten los impuestos que estamos pagando en hacer estados, qué tan justo es que se gaste los impuestos que estamos pagando nosotros en una vereda cuando no tenemos a pensar. Ese es el tema del control político y creo que es el punto que estamos tratando de afinar aquí. Si políticamente a los congresistas, a la ciudadanía se le dijo que el gasto prioritario es el gasto de 30 millones de tal obra prioritaria, ¿por qué hemos dividido en 4 o 5 cosas
minúsculas. Ese control político, que venga el político, el alcalde, el regional, y lo justifique porque han fraccionado el gasto en obras pequeñas, eso la metodología no lo va a hacer, porque la metodología le va a decir, sabe que la ley me lo permite y yo lo he hecho. Pero el control político que tiene que hacer aquí, eso es lo que no se ve, y creo que muchos de nosotros no sabíamos que esa era la función principal que tenía el Parlamento de control político. Bueno, a ver, para poder decir. Si me permite, porque hoy está relacionado a la pregunta que quiero hacer. Mire, yo le tocaba el punto inicial, que era con respecto a, por ejemplo, en Callao, donde el gobierno regional prefiere tumbar colegios que están funcionando, ¿no? Y que están brindando un servicio, no de excelencia, pero por lo menos intermedio, ¿no? Y se prefiere tumbar un colegio para construir otro colegio moderno, dejando de hacer colegios en los distritos y provincias donde inclusive los alumnos no tienen dónde sentarse, donde no hay instalaciones adecuadas. Entonces tenemos que solucionar también el tema de la rentabilidad social, porque todo proyecto le pide que tenga la mayor rentabilidad social. Y entonces, entre hacer un colegio en la ciudad y hacer un colegio, ¿no? Con los recursos propios de la zona, en una zona rural, lógicamente que el colegio que esté en la ciudad va a tener una mayor rentabilidad social. Entonces, ¿cómo hacemos para que finalmente logremos un desarrollo armónico en las regiones? Porque el centralismo limeño, que se ha dado en los años 70 y 80, se ha trasladado a las regiones. Y hoy tenemos un centralismo dentro de las propias regiones. Bueno, vamos a responder. Parto de lo último. En verdad, cuando nosotros elegimos a un alcalde, lo elegimos porque, entre comillas, él va a responder por el bien común, por el bien de toda la ciudadanía. Entonces, en las elecciones, un mortal es elegido alcalde, y no porque sea elegido alcalde, el señor va a cambiar. ¿No es cierto? Entonces, cuando entramos ya a ver su comportamiento, él va a seguir siendo Pedro de los Palotes, siendo alcalde ciudadano. La diferencia va a ser que él va a tener poder, y acuérdense del poder. Entonces, cuando él tiene poder y tiene la decisión para hacerlo, porque la norma le manda, él no está pensando en el bien común. Y esto ha sido criticado en todas partes del mundo y a través de todos los años. Ha sido una lucha permanente el tema de ejecución de gasto público, ¿no? Por ejemplo, leía y decía, en Estados Unidos pasó un hecho. Se incendió la casa de una zona, de una parte de Washington, una zona muy rica, y llegaron los bomberos, llegó la policía, llegó Secnamo, llegó todo, y al final atacaron el incendio y no hubo muchas pérdidas. Desde el punto de vista presupuestal, los recursos allí estuvieron bien dirigidos, pues todas las entidades públicas actuaron al momento. Pero, por otro lado, no de Washington, hay delincuencia. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista presupuestal, ¿los recursos están bien asignados o están mal asignados? Lo dejo en reflexión para ustedes. Ahora, respondiendo al tema más puntual sobre la programación, es obvio. Las normas nos dan la facultad para hacerlo. Y ahora hay más transparencia, hay más acceso a información, tenemos elección. Antes no existía eso. Entonces, legalmente es posible, legalmente es correcto. Y el tema ya viene por el lado de la ética, de la persona que está comprometida está con su gestión. Y es un tema que va más allá de la legalidad. En el segundo punto, la pobreza. Miren, es como la inflación. Reducir la inflación de 100% a 2000 y tantos que había en el 90 es sencillo a términos de 10-15. El Fujimori lo hizo. Igual la pobreza es lo mismo. Reducir índices de pobreza altos es fácil. Pero cuando entras a un esquema más duro, digamos de 30, Brasil tiene el 36%. Chile tiene el 20%. Digamos que los países, a medida que empiezan a reducir la pobreza, se hace más difícil. Y por algo tan elemental, pensión 75.
Miren, tan sencillo. Pensión 65. ¿Quién tiene la potestad para darme el padrón y yo pagar la pensión 65? Me han dado los alcaldes. ¿Ya? Y los alcaldes, ¿a quién están poniendo pensión 65? Ustedes respondan, ustedes lo saben más que yo. La intención del Estado es llegar a aquella persona que no tiene ni un sencillo. Y ustedes ven los reportes que saca el Cuarto Poder, que saca la prensa. Aquí me dan. Personas que tienen tierra, que tienen hijos que tienen ingresos, que tienen hasta pensión. Pero el padre simplemente dice, bueno, me dan los recibos. Allí, ¿cuál fue la intención del Estado y cuál fue la intención de la persona que ejecutó esa política pública? Se da cuenta que es bien difícil y seguimos, va a ser hecho, y seguimos, ¿no? Y seguimos. Por eso que las grandes teorías te dicen, pues el Estado más bien debe apartarse, darle trabajo a la gente. Porque a mayor Estado, mayor corrupción. Un Estado promedio, dice, no debe ser un 30% del PIB. Nosotros estamos en 20%, promedio, ya estamos para crecer más. Pero aún así, un Estado a veces cuando tiene mucha plata y no tiene los controles pertinentes, sucede esto y ocurre esto. Entonces, ese es como un punto. Y los problemas de gasto, realmente, hay muchos factores que ocurren allí. Se aprueba una cifra, no la gastas, cuando vas a ejecutar el proyecto, está en perfil, no tienes expediente técnico, pasaste, puede ser que tengas el expediente técnico, lo sacas a la licitación, te impugnan y ya pasó el tiempo, tienes el billete ahí, no lo puedes gastar y sigues. Otros que hacían, bueno, porque me comentaban por experiencia, tenían la plata del canon y decían, bueno, como la plata del canon yo no quiero que se la lleve el Ministerio de Economía, yo lo voy a poner pues en el presupuesto. Totalmente falso, porque esa plata es de la entidad. O sea, todo lo que no es tesoro, todo lo que no es dinero que le da el recurso ordinario, se queda en la entidad, eso sale de balance. Pero ellos lo hacían así, o así al presidente de tal entidad, que lo va a poner en el presupuesto para que no me lo quite. Es un tema también que pasa por eso. En fin, son varias cosas que están ahí detrás de estos números. Pero esto, nosotros podemos controlarlo y cada institución tiene su función debidamente definida, ¿no? Entonces, con eso ya creo que culminamos. ¿Sí? Disculpen. No sé si se recuerdan que hubieron las formas a nivel de todo el Estado. ¿Por qué no se exhibe esa práctica? Porque de lo contrario, lo que se planifica nunca se hace. Entonces, ¿por qué no se sabe la realidad? Se supone que sabemos la realidad, al menos la Comisión de Presupuesto escucha a todas las personas, representantes de cada región o de cada institución pública, sabe su realidad. Entonces, ¿por qué no hacen un acto corporativo? Y cada presupuesto se ayuda indirectamente. Entonces, se hace una autoevaluación del cumplimiento de sus metas. ¿Por qué se tiene que comprar aisladamente? Si las entidades, por ejemplo, las entidades públicas utilizan papel, todas utilizan papel, ¿por qué no se hace una sola compra? Había un proyecto, inclusive, esto que se hizo en la primera etapa, pero ¿por qué no se sigue para todas las obras? Si se sabe cuál es la deficiencia, se sabe que la deficiencia es parte humana. A mí me parece que ingresa un elemento nocivo que es la política, decisiones de cada participante quien dirige. Entonces, eso malogra todo presupuesto. Por más planificación perfecta que sea, no lo va a hacer, porque mucho la ley permite que entre la subjetividad. Es decir, yo tengo esta prioridad, pero yo planifiqué la otra, pero bueno, necesito porque bueno, pues acá me voy a favorecer y lo hago. Entonces debe cambiar esa metodología de la utilización del presupuesto. Yo pienso que la Comisión de Presupuesto conoce la realidad de todo el Perú, ¿no? Y otra de las situaciones es hacer todas esas compras corporativas, todas las inversiones. ¿Por qué darle un proyecto y se cae cuando no pasa por el envío? ¿Por qué? ¿Por qué no se ayudan entre las regiones? Y eso puede ser parte de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Para que no se caiga ese presupuesto, no estemos con los dolores de cabeza de corrupción. Yo pienso que debe darse esa situación. Bueno, el tema de corrupción
no es un tema nuevo. Demostrar una lámina anteriormente que desde 1840 más o menos a la fecha representa cerca, ahora el 10%, antes del 40% del presupuesto mínimo. Dimos que fuera. Por ahí no va la cosa porque es un tema que está ya, no sé, en la prepa persona, los valores, no lo sé. Y el tema de planificación. Yo pregunto ahorita, que ha trabajado en educación pública, ¿el presupuesto siempre está ligado a planificación? Yo creo que no. El presupuesto siempre va adelante y después planificación va atrás. ¿Qué estás haciendo? Pero no conversa. Es por eso que nace el presupuesto por resultados. Porque cuando entras al presupuesto por resultados, lo que tenemos que es justamente planificar mejor y tener mejores instrumentos para ejecutar el gasto público. Ya la parte, la susceptibilidad o la impresión, o la, no sé cómo decirle, de que gastes bien o gastes mal, pero están las leyes, pero son las personas las que ejecutan las leyes, así que por ahí no hay mucho comentario. En este modo ya pasamos ahorita al control, digamos, que hace el Parlamento, el control como Congreso, ¿sí? Yo quería mi respuesta a mi pregunta. Yo estaba preguntando en el cuadro anterior, las cifras PIN no se llega a ejecutar totalmente. Muchas de ellas son por negligencia de las autoridades, por poco control, y tú en tu experiencia vivida, o sea, ¿cuáles son los mayores problemas que se llega a generar en ese tipo de presupuesto? Violita, si te respondí, me parece que no estaba atenta. Te dije lo siguiente. Primero, esa cifra alta que ves, primero es que cuando tú, a ver, lo puse así como una anécdota. Tienes sal de balance, tienes canon, y el presupuestario, el encargado del presupuesto, va y lo incorpora. Entonces, él, su argumento, porque tuve esa experiencia de persona, decía, no, yo lo pongo allí porque si no, el MEF se lo lleva o se va al tesoro, lo cual es falso, porque todo lo que no sea recursos ordinarios se queda en la entidad. ¿Te das cuenta? Ese es uno. Y mayor parte se da por eso. Si tú realizas las transferencias, se dan por eso. Te aumenta el marco presupuestario. Es ese hecho de que te crece, digamos, el presupuesto, pero tú cuando vas a ejecutar, digamos, ese ingreso que debe estar sustentado con un gasto, los proyectos como así son pintados, no tienen perfil, no tienen expediente técnico, y por lo tanto nunca lo vas a ejecutar. Entonces te das con esa realidad. Te das con esa realidad que tienes, el presupuesto crece, y que si crece debería crecer en función a esa necesidad, pero cuando tú haces la ejecución es parecida al presupuesto ejecutado nacionalmente. Eso ocurre, se incorpora y después no se ejecuta. O tú ves que en la misma ley ves que hay proyectos grandes que cuando empieces a empezar a trabajarlos e implementarlos, ocurre lo mismo, no tienes tampoco expediente. O sea, si está el proyecto, lo pones ahí para que la población mire que va a hacer eso ahora, pero al final no lo ejecuta. Igual se deja de gastar. Y así ocurren estas cosas. Si te lo respondí, yo repito, pero parece que no lo hice de manera adecuada. Ahorita vamos en el siguiente tema del control del presupuesto en el Parlamento. Y ya estamos en un tema ya más político. Ya dejamos la parte de eficacia, de eficiencia por el lado del MEF y entramos a la parte de ilegalidad de Contraloría y ahora entramos al Congreso. Pero el control del Congreso es político. Entonces, podemos ver también nosotros eficacia, eficiencia, podemos ver el control de legalidad, podemos ver todo eso, sí o no. Yo creo que sí, y podemos ver todo. El Congreso puede ver todo. Ayudado, obviamente, brazo derecho, Contraloría para la legalidad, MEF, que nos alimentan en las cifras para mejorar la eficiencia del gasto público, sí lo podemos ver. Justamente, ¿de dónde nace el control del presupuesto? Nace justamente del Parlamento, nace de las asambleas.
nace, digamos, cuando se forma el control parlamentario, tiene que ver mucho con democracia. El presupuesto es de todos. Acuérdense que las primeras grandes revoluciones fueron por los ingresos, por los impuestos. Acuérdense del poder absoluto del rey para poner impuestos, ¿no? Y que poco a poco la clase pudiente, la clase que tenía más billete, comenzó a resistirse, y esa clase que ya estaba en los parlamentos comenzó a hacerle frente al monarca del rey. Acuérdense de ese poder absoluto. Entonces el poder del Congreso ha estado siempre ligado al tema de recursos, obvio, el presupuesto. Entonces el control ha ido en función a saber cuán bien tú manejas el billete público o por temas de corrupción. Y el poder del Congreso es inmenso, un poder formal inmenso. Entonces el control del presupuesto público, llámese aprobación, ejecución, prorrogación, ahora ese poder se ha compartido. El Congreso le corresponde la parte del control político, pero no porque sea un control político, digamos, no tiene mucha fuerza, pero sí tiene facultades, pero también probablemente le falte alguno, pero sí tiene un gran poder. Entonces, cuando hablamos de control político, hablábamos, recuerdan, de 3 tipos de controles. Aquí el control sanción, que le llaman. Algunos teóricos que hacen referencia a que el control tiene que ser sanción. O sea, si yo ejecuto una acción de control, tiene que ser sanción al final, tiene que ser sancionada la persona. Otros dicen, no, hay una cuestión más abierta y te dicen, no, control es supervisión, fiscalización, seguimiento de las actividades. Y otra más amplia, la polivalente, la que estamos en la mayoría de los parlamentos, que dice, no, control es toda actividad que hace el Parlamento. Y eso es lo que estamos refiriendo. Ese es el control parlamentario, se ejerce a través de todas las actividades que desarrolla el Parlamento. Eso dice Rubio Llorente. Y en esa nos vamos a centrar porque el presupuesto es todo. Cuando usted ve un proyecto de ley, ¿tiene que haber un presupuesto? No, tiene que haber un presupuesto. Toda actividad que hace el Estado tiene que haber un presupuesto. Entonces, en el presupuesto se refleja la política de gobierno, ¿no? En el presupuesto se ve todo. Cuando viene cada año el primer secretario del presupuesto, pues lo que hace es exponer su política de gobierno. Y es por eso que tampoco quiere que le modifiquen el presupuesto, porque él es el que tiene el poder para poder proponer y ejecutar, y por lo tanto tampoco quiere que le muevan. Entonces, estas cuestiones están también establecidas en la Constitución y se van a reflejar de esa manera. Entonces, la función del control político, ¿no? También está establecido en nuestro reglamento, y en el artículo 5 te dice lo que se hace como control político: controla la investidura del Consejo de Ministros y también a las disposiciones de bienes y recursos públicos. Entonces, ¿cuál es su finalidad del control? Finalidad: mejorar la calidad del gasto con estabilidad. Es uno de los puntos fuertes que debe tener el control. Y ya se ha hecho, por ejemplo, cuando se implementa la política de presupuesto por Estado, fue el Congreso que tomó la iniciativa, al igual que en Francia. Se dice que estas reformas del presupuesto por Estado, cuando, digamos, se hacen más dilatorias o tienen al fracaso, son porque la hizo el Poder Ejecutivo y no el Legislativo. O sea, cuando la hace el Legislativo tiene más consenso. ¿Por qué? Porque son 130 congresistas de cada lugar que en teoría, cuando se apruebe el presupuesto, deberían saber cuáles son las prioridades de sus lugares y apuntar a que se mejore un mejor presupuesto. Porque nosotros aprobamos. Si tuviéramos digamos, una comisión o un parlamento que tenga una unidad presupuestal donde nos ayude a analizar mejor el presupuesto, yo creo que sería importante incluir mejor nuestra función en esa parte. Prevenir algo de corrupción también a través de la fiscalización, para convocar a los titulares, se puede prevenir y sancionar por delitos también. Digamos que el control político del presupuesto es bien amplio y eso lo puede hacer el Parlamento. Ahora, para efectos
estoy explicando, voy a mostrar el presupuesto en la fase previa, simultánea y posterior, digamos, cómo es su proceso, ¿no? Hay diferentes formas de ver el control y para este tema voy a adoptar ese procedimiento. Entonces, en el procedimiento que tenemos como Congreso, tenemos todas esas actividades de control: investidura del Consejo de Ministros, interpelación de los miembros del Consejo de Ministros, invitación a los miembros del Consejo de Ministros, etc. Estación de preguntas. Todo eso están establecidas en el reglamento. Pero no es una que diga así, de manera particular, control del presupuesto público. Y no lo va a haber. ¿Saben por qué? Porque el control es transversal. Está en todas. ¿Sí? O sea, no van a haber un procedimiento ahí establecido que diga control del presupuesto. No, es transversal, está establecido. Y las normas ya te lo requieren, te hacen el procedimiento. Vemos que el control se va a dar de manera, digamos, adecuada y de acuerdo a lo que trae la Constitución y el reglamento. Entonces, las más comunes son estación de preguntas. Ustedes han escuchado cuando vienen los ministros a sustentar, le hacen preguntas sobre la ejecución de su presupuesto, sobre sus programas, ¿no? Cuando hay investigación, etcétera. Digamos que, como el presupuesto tiene que ver con todos los sectores, estamos hablando de 23, 24 comisiones, cada uno con su sector, puede entregar al ministro para que sustente su presupuesto o fiscalizarlo. En fin, son las facultades que tiene el Parlamento para investigar o para poder fiscalizar el gasto público. Le hablaba también del control político con sanción. Puede ser castigado un ministro, presidente de la República, miembro del tribunal, etc. Pero ahí hay algo particular. ¿Ven a los presidentes de los gobiernos regionales? ¿No? ¿Lo ven ahí o no? ¿El Congreso puede sancionar políticamente a un presidente regional? No aparece. Por lo tanto, no lo puede hacer. Entonces, hay algo que hacer para el escenario actual. Tendría que modificarse la Constitución para poder incorporarlo. Pero esos son, digamos, los actores que pueden ser sancionados por delito y por infracción a la Constitución, ¿no? Y tiene su procedimiento, el artículo 100. El artículo 100 establece el procedimiento, ¿no? Si inhabilita por 10 años y viene una protección penal. Este proceso era el inicio que se dio para el control parlamentario allá en Inglaterra, en el siglo II, en el siglo III, en impeachment, el famoso impeachment que le hablaba en la primera clase, ¿no es cierto? El control, digamos, el procedimiento penal. Cuando acusaban al rey y a sus colaboradores por delito, esto también se aplica acá, pero ya de otra manera. También se aplica en Estados Unidos, también se aplica en Chile. Y muchas constituciones cogieron esa parte, ¿no?, de la Constitución británica y la adaptaron. Obviamente, también hay un gran número que va más ya por el procedimiento político, ¿no? Ya no ser tan drástico con esto, pero también al final tiene un procedimiento de disolver, en este caso, cuando son el Consejo de Ministros, va a ser la censura, los renuncios. Pero esto es lo que tenemos nosotros como Constitución. Y al final el presupuesto y su rendición de cuentas, ¿no?, tiene que ver más que todo, como lo dice Emilio Recoder de caso, que el presupuesto es considerado ante todo como una cuestión de confianza. Eso es un tema final. El presupuesto tiene que ver siempre con política de gobierno. El presupuesto tiene que ver, ¿no?, con los recursos que se le asignan a todas las entidades del Estado. Y eso es, digamos, como un correlato sobre esto. Ahora vamos a los aspectos constitucionales. Porque como un Estado de Derecho, ¿no?, el presupuesto ya está delimitado, ya está señalado qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que contiene y qué es lo que no debe tener. Entonces, cuando nos vemos a la parte constitucional, miramos ahí, por ejemplo, que en endeudamiento es por ley. Y esto también tiene su problema en la historia. Eso fue en Inglaterra, cuando el rey, ¿no?, le pedía plata a las asambleas y
no le dieron la plata que él necesitaba para financiar sus ejércitos y para financiar su política interior. Entonces, ¿qué hizo? Pidió el descargamiento al palo del Congreso y al final el Congreso no lo autorizó. Simplemente no le dio la autorización. Como corolario final, ¿no? De ahí para adelante, todo endeudamiento tiene que pasar por el Parlamento. Y está muy recogido en nuestra Constitución. Y así sucesivamente, ustedes pueden ver, no aprobar tributos con fines predeterminados. Después, las donaciones y becas con fines educativos gozan de exoneraciones tributarias. Digamos, las universidades no pagan tributos. Está establecido en la Constitución. El tratamiento tributario especial por ley expresa aprobado por 2/3. Digamos que toda la parte de ingresos y egresos, y también te dice en la parte de equilibrio, ya está establecida en la Constitución. Entonces, allí el presupuesto tiene que construirse en función a este mandato. Ahora, lineamientos presupuestarios también están ahí. ¿Qué te dice? El presidente envía al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, ordenamiento y equilibrio. No. El Congreso aprueba el presupuesto, digamos, y así. Sucesivamente te dice, señala los montos para concurso público. Cuando hacemos un concurso, la Constitución te dice que debe ser por licitación, no esas cosas. Asigna detalladamente los recursos. Su programación y distribución responden a la política de eficiencia. Digamos, todo el diseño presupuestal, toda la política presupuestal, digamos, ya está establecida en la Constitución. Todo está desarrollado ahí. El presupuesto contiene 2 secciones: gobierno central e instituciones administrativas. Después ha sido cambiado a la reforma de descentralización. Ahora dice gobierno nacional, regional y local. Y después también hay lineamientos para las instituciones públicas. Sí. Para el Ministerio Público, para la Defensoría, para el jurado, para cada uno, que se aprueban sus presupuestos, sustentan al Congreso, para la Contraloría también, y también te hacen desarrollo de la cartera general. Digamos, en el Perú, todos tienen que presentar su proyecto a economía para que pueda él hacer como un filtro previo y poder asignar un recurso. Pero el único que no hace eso es el Poder Judicial, ¿no? Él presenta su proyecto al MEF y lo sustenta ante el Congreso. Y eso fue mérito también a una sentencia del TC, ¿sí? Ante un pedido del Poder Judicial, porque la Constitución le da una prioridad. Y también al Parlamento. El Parlamento es el único que aprueba su presupuesto. Él aprueba su presupuesto en el Pleno y solamente nosotros hacemos y incorporamos. Esas son, digamos, las facultades constitucionales que tienen estos poderes del Estado. Pero el resto, todos aprueban su presupuesto y lo envían al MEF, el cual lo consolida. Todos pasan por ese procedimiento. La Defensoría también. Defensoría, Banco Central, GCM, en fin, ustedes lo pueden leer, está también en la Constitución. Pero ya está, el diseño constitucional ya está establecido, ya está, digamos, los constituyentes han previsto eso. Este va a ser el esquema presupuestal que tenemos, y esto viene desde el 93. También te da los lineamientos para el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Te dice quién dirige la política general del gobierno. El presidente de la República. Dicta deuda en materia económica y financiera, negocia préstitos y regula tarifas arancelarias. Envía al Congreso el proyecto de presupuesto y digamos que todo está alineado, ¿no? También viene por otro lado para el Congreso, y el Congreso dice no tiene iniciativa de gasto. ¿Se da cuenta? Entonces, él como responsable del gobierno, él como responsable de hacer el presupuesto, le dice al Congreso: tú no tienes iniciativa de gasto, tú solamente vas a aprobar y controlarlo, ¿no? Y ahí podemos ver mejor este tema. O sea, cuando entramos al equilibrio de poderes en el tema presupuestal. Ahí al Poder Ejecutivo le corresponde
elaborar el presupuesto, administrar la hacienda pública, dirigir la política del gobierno, negociar empréstitos y dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Y en contrapartida, al Poder Legislativo aprobar el presupuesto, hacer modificaciones, aprobar las modificaciones, pronunciar sobre su rendición de cuentas y no tienen iniciativa para crear ni aumentar el gasto público, y el reglamento del Congreso apenas dice. Hay algo interesante ahí, que el presupuesto debe ser aprobado en coordinación con el Premier, representante del Presidente de la República. Y digamos, no podemos dispararnos solo, como se dice. Tenemos que coordinar este tema. Y este tema se coordina primero cuando el Premier, al sustentar en el Pleno, pronunciarse sobre el dictamen de la Comisión. ¿Cuál es su pronunciamiento sobre el dictamen que aprobó la Comisión, que va a entrar en debate? Y al final, después que se han escuchado las propuestas, al final, decirnos su conformidad. ¿Qué dice el Premier sobre lo que va a aprobar o va a votar en el Parlamento? Digamos que estamos siempre en coordinación. No es que el Parlamento apruebe su presupuesto y tiene autonomía plena para hacerlo y aprobar lo que los conflictos de buena fuente o de buena intención tengan para el presupuesto en ese ejercicio. Tiene que seguirse por estas normas. La Contraloría es la que supervisa el gasto público, ¿no? El Poder Judicial presenta su proyecto al Ejecutivo y se trata del Congreso. Este es el esquema, digamos, a través del equilibrio de poderes. Ahora, el control político del Congreso en el ciclo presupuestario, ya lo hablábamos antes, pero ahora solamente Congreso. ¿Cómo controla él? Y lo puede hacer en toda la fase, pero en la fase de programación, más que todo, hace una cuestión de fe. Las cifras que tenemos nosotros como presupuesto son poco, a veces no se modifican mucho. Aprobación sí tenemos un control más directo en la parte normativa. En la ejecución también invitamos a los titulares, hay una fiscalización también, digamos, no permanente, pero sí se trata de que vengan a exponer cómo se gasta. Y en la evaluación sí, yo creo que así estamos fallando un poco, y deberíamos hacer bastante. Porque si este ciclo se retroalimentara de cada experiencia en cada fase, sería interesante. Si lográramos que este ciclo se pudiera cumplir, ¿no?, y donde el Parlamento puede intervenir, sería sumamente interesante. De repente, por cuestiones materiales o por otras cosas, todavía, digamos, no se cumple adecuadamente, pero sí el Congreso tiene la facultad de entrar en esta fase, en todas las fases. Entramos al control previo de la aprobación. ¿Y por qué control previo? Porque estamos en la fase, vamos a aprobar el proyecto de presupuesto, ¿no es cierto? Llega el presupuesto, es un control previo, vamos a ver qué tiene el proyecto, vamos a ver si está bien financiado, si están las normas que queremos, si están los recursos que queremos para mi región, etc. Entonces vamos a hacer un control previo, lo que decía Llorente. Son todas las actividades que realiza el Parlamento, y esta es una actividad sumamente importante, más aún cuando tiene esta condición financiera y económica el Parlamento. Entonces, cuando viene el presupuesto, a veces, no sé si ahora se da, pero anteriormente el presidente de la Comisión esperaba el proyecto, coordinaba con trámite, como sería mayor, y él personalmente esperaba el presupuesto. Y a veces lo enviaron en 30, 9, 10, 11 de la noche. Y así que haya días feriados, sábado, domingo, ese día se cumple. Entonces, ese es un procedimiento que se hacía, ¿no?, y que le daba esa importancia al presidente de la Comisión. Y tiene plazo para enviar hasta el 30 de agosto de cada año. Y ese es de esa forma viene, ahí está el proyecto, ¿no? Oficio que envía, ¿no?, y donde hace mención a las leyes que vienen. Pero ahora ustedes ven, hablamos de presupuesto, y ¿qué hace ahí equilibrio y nivelamiento? ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de presupuesto, tratamos de explicar lo que es el proceso presupuestario, pero equilibrio, ¿qué hace equilibrio?
equilibrio y qué es endeudamiento. ¿Y qué pasaría? ¿Sí? Corrígeme si me equivoco. Cuando vemos que llega la ley de presupuesto, se entiende que ya el Ejecutivo ha hecho la programación y formulación. Lo que se hace aquí es el control político de realmente esa programación y formulación, es decir, de las decisiones de ingresos que tiene el proyecto de ley de programación, cuánto es el ingresos, cómo es distribuido a cada entidad, en qué proyectos, si se trata de inversiones, qué proyectos de inversiones voy a gastar, y ahí se hace el control político. Es decir, si tengo un proyecto por 100 millones de soles y veo que solo tiene un perfil, todavía no hay expediente. Es más que evidente que esa formulación está mal. Es imposible que se vaya a lograr un expediente para 100 millones de año. Es decir, esas ecuaciones sobre los 200 millones que están mal hechas. Esa es la parte donde se viene a hacer la aprobación, fiscalización del control político de cuál es la política del gobierno. Sí, la siguiente, por favor. Sí, cuando hablamos de control político, nosotros tenemos como la idea la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. Y como es lógico, como cualquier persona, cualquier empresa civil, ese facultad de aprobar tiene que saber todo lo que está dentro del presupuesto, ¿no es cierto? Si los proyectos que están allí tienen expediente técnico, tienen perfiles, si están listos para ejecutarse. Entonces, en teoría tenemos que hacer todo eso. Ese es el control que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando viene la ley de presupuesto, todos hablan ley de presupuesto y todos dicen ley de presupuesto, este es el proyecto de ley. Bueno, pero nadie o pocos se dan cuenta que este presupuesto viene con 8 a 12 tomos así, que pesan un montón, para cargarlos un montón por kilos. Pero nadie se da cuenta que en esos anexos está todo el billete, está toda la política del gobierno, está lo que va a hacer el gobierno, está en número. Pero pocos ven ese tema, porque a veces también es un poco complejo entrar ahí. Entonces, ese es el control que tenemos que hacer nosotros. Cuando en otros países, por ejemplo Chile, ¿cómo hacen? Llega la ley, llegan sus anexos, ellos forman como su grupo de trabajo y se dividen por sectores. Entonces, cuando comienzan a revisar esta fase de aprobación, ellos comienzan a chequear los anexos, las partidas, empiezan esto, el otro, y cuando tienen, digamos, problemas para identificar el gasto de partidas grandes, ellos le piden más información al sector. Y si no están convencidos, crean el famoso protocolo de ley. Y solamente lo marcan como una cuestión, digamos, como una auditoría de esa ley. Y ni siquiera va a la ley, pero es un compromiso ya. Es un compromiso político, porque ni siquiera va a la ley. Y en la ley va solamente a cuestiones de procedimiento, normas de actividad, cómo vas a gastar. Y estos compromisos van quedando reafirmados, se le envía después al Poder Ejecutivo, de esa manera trabaja. Y cuando van a aprobar la ley solamente aprueban de manera rápida que tienen problemas, ¿no? Pero ellos van a la parte dura. Estados Unidos es otro esquema. Estados Unidos toma como referencia el presupuesto que le envía el presidente de la República como referencia, por decirlo así. Porque ellos tienen el famoso CBO, o la famosa oficina de presupuesto, que fue creada en 1974. ¿Con qué finalidad? Justamente de buscar cómo se hace el presupuesto. Entonces, ellos hacen el presupuesto, tienen líneas de base. Ellos tienen la facultad de gastar, de programar y de establecer el déficit. Entonces, cuando entramos a esta fase de control, tenemos que revisar
analizar ambas partes. La norma, ¿qué me dice la norma? Ya ustedes podrán acordarse que siempre dice, bueno, hay un artículo de ley de presupuesto que prohíbe esto. Hay un artículo de ley que dice esto, que es concesiones de expropiaciones. Entonces, las partes de disposiciones finales hay que mirarlas con bastante cuidado. Porque a veces te ponen solamente una línea, una ley, pero no te dice más. Entonces, tú tienes que ver qué hay detrás de la ley. Entonces, ese es el control que se hace, ¿no? Entonces, en esta fase, pues hay que ser bastante duchos, bastante minuciosos en fiscalizar. Primero, la parte de ingresos. ¿Cómo yo voy a dar, digamos, un control a la parte de ingresos? Le voy a los supuestos. Hablamos de las metas. ¿Recuerda cómo se elabora el presupuesto? Me voy a las metas. ¿Ya? Crecimiento 6%. ¿Ya? Inflación 2%. ¿Qué me dice la realidad? Crecimiento 6%, no, está fallando. El mundo está en desaceleración, no hay crecimiento, China bajó su producción, Estados Unidos está en retroceso, la Comunidad Europea también. Entonces, no, cuidado, no es 6, va a ser 5. Pero ¿cómo yo lo sustento? ¿Cómo le digo, no? Cuando hay el debate público en el Parlamento, ¿cómo le digo? No es excesivo, tengo que hacer un trabajo. Tengo que hacer una estimación que me diga y me fundamente que los supuestos no están bien, no están bien evaluados, porque de ahí nacen los ingresos. Si tengo un crecimiento estimado de 6 y no es 6, va a ser 4, ya tengo 2% de PIB que he estimado más de ingresos, y por lo tanto cuando se van a ejecutar los gastos, ese 2% del PIB va a tener su impacto en el gasto, ¿no? Si no aparece últimamente con el presupuesto que hemos aprobado, por ejemplo, los famosos recursos por canon sobre canon. Menos ingresos, menos canon. ¿No es cierto? Entonces, ese es importante, ver el cómo se financia el presupuesto. Y es el control previo que tenemos que hacer nosotros. Y es por eso que cuando viene el presupuesto te dice, se envían el presupuesto y tienen, digamos, la presidencia tiene, digamos, 48 horas para definir la sesión de sustentación por parte del PCM y del MEF. Y generalmente es la primera semana, ¿no? La primera semana que se da la sustentación. Y yo pregunto, en 5 o 6 días, ¿qué asesor va a analizar 3.000 folios? ¿No? ¿Qué asesor va a hacer el análisis de ingresos para poder que su congresista participe? Por muy especializado que sea. Porque esos anexos que están en clasificadores, una contabilidad presupuestal, tiene que levantarlo algo más comprensible para el congresista, porque no lo va a sacar copia, le dice, el congresista, mira aquí, me dice esto, lo otro, ¿eso qué significa? Es chino. Pónganlo así, como decía el congresista Josué, pónganlo en coquito. ¿Por qué es eso? Al parlamentario tiene que ponerle así, cosas sencillas, prácticas, que él entienda, para que él pueda explicar y en base a su experiencia poder explayarse. Entonces, este es el control que se da, y se da en un corto plazo. ¿Y por qué vienen a sustentar al Parlamento ellos dos? No es porque se hayan ocurrido los parlamentarios que sí, que debe ser así. No, porque el presupuesto es su política de gobierno. Es la política que va a implementar en ese año. No se olviden que el proceso electoral, el que gana, gana porque te ofrecen. ¿Qué te ofrecen? Te ofrecen el programa de gobierno. Y ese programa de gobierno, ¿dónde se pone? ¿Dónde aterriza en números? En la ley de presupuesto. Entonces, eso es lo que es el presupuesto, eso es el control, ¿no? Esta es la información que viene. Miren, información, hay calidad. Hablamos de 3.000 folios. Ahora sí hay bastante información. Lo que hay que tener ahora es comparativos. ¿Cómo hacemos para hacer hablar esa información? Para transformar esa información. Y tenemos de todo, miren, exposición de motivos, ley de subvenciones, marco macroeconómico multianual, también un estudio del sistema tributario, hasta una estimación de gastos tributarios. Tienes todo el escenario fiscal para hacer un buen análisis.
Entonces tiene todos los mecanismos para hacer un control, un buen control previo. Entonces, hay información. Creo que a nivel de información presupuestal hemos avanzado bastante. Un momentito. Bueno, yo creo que cuando hablamos de presupuesto se habla bastante y la idea es que queden las cosas bien claras y bien nítidas, ¿no? Es un tema muy complejo, muy técnico, pero la idea es que de este evento quede algo ustedes, al menos que si lleven algo, que aprendieron algo. Y aquí nomás, yo creo que son las 11, nos quedamos hasta aquí, volver a las labores y yo daría para la próxima semana. Muchas gracias.